Buenos días, CryptoLeakers, y feliz inicio de semana. Hoy estamos a 25 de febrero. Tenemos 2 semanas sin actualización de mercado. Bueno, técnicamente una semana, pero la última vez que nos vimos, hace 2 semanas, nos quedamos aproximadamente en esta zona, con este rompimiento de la cuña descendente aquel patrón alcista que traíamos. Y bueno, y la confirmación de evidentemente una tendencia que se estaba formando desde ese momento al alza, que podemos evidenciar aquí desde hace 2 semanas. Bien, teníamos 3 escenarios, no sé si los recuerdan, y si no los recuerdan los invito a ver el video anterior, que está, bueno, obviamente colgado en la página, y para recapitular un poco todo lo que veníamos trayendo. Bien, el rompimiento, como les decía, tuvo un buen acompañamiento de volumen, por lo cual pues, el impulso fue positivo para poder terminar el proceso de retracement que traíamos de aquí. Y en nuestro primer escenario nosotros teníamos como zona de oferta, ¿saben? Esta banda superior o esta diagonal, esta línea de tendencia bajista que traíamos desde noviembre, que estaba construyendo máximos más bajos cada vez y todo eso. Y pues el primer escenario era que evidentemente hubiese un rechazo en esta zona a la baja. Sin embargo, pues no lo tuvo. Sí hubo una lateralización en el interdiario, pero en el diario no se aprecia. Por ejemplo, vámonos al interdiario, a ver si lo podemos apreciar aquí. Esta zona acá, bien, hubo una especie de lateralización, lo que para mí, pues yo puedo interpretar esto como una zona de reacumulación después de un impulso, lo cual está, bueno, bien. Y pues nada, rompió al alza esta zona de aquí y nos llevó a nuestro segundo escenario o nuestro siguiente TP o target price a los 4000, que también estábamos hablándolo hace 2 semanas, la posibilidad de tocar esta zona. Y como último escenario, un tercer escenario, y que yo veía muy poco probable de ver en este impulso o en esta semana, era llegar a los 4300, 4400, que ya sería la última zona de oferta que tendríamos de este escenario de redistribución que estamos estudiando desde hace ya cerca de un mes, más de un mes. ¿Verdad? Bien. Bien, tuvimos entonces esta vela roja diaria del día de ayer, que también coincide con el cierre semanal. Pero viéndolo desde el diario, esta vela, lo cual es trajo bastante volatilidad, pero por dos razones. Uno, no solamente que la gente pudo no haber hecho un short acá, sino que muchos longs cerraron, tomaron profits. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Cuando alguien quiere holdear, como por ejemplo se hizo en el 2015, 2014, 2016, incluso a principios de 2017, la gente compra y se olvida de eso. Esto no existía. Pero hoy en día no tienen esa confianza para holdear en 3500, 3600, 3800, en ninguna de estas zonas en donde pudieron haber entrado en long. Por ende, ellos toman profits porque tienen miedo de que su análisis pues no sea el correcto y obviamente vayamos abajo otra vez. ¿Y qué es lo que van a decir? Que es manipulación. Bien, no es que no es manipulación, es que las cosas como son. Y
mientras más rápido aceptemos el estatus del mercado, mejor nos va a ir, mejor provecho le vamos a sacar. Entonces, aparte de el sell-off que se produjo, producto de la cobertura de longs y algunos shorts, obviamente, y por supuesto, probablemente muchos hicieron un hedging o algo, también nos pues, crea un patrón también de un bearish engulfing, que es un patrón de reversión de la tendencia. ¿Por qué? Porque aparentemente la oferta que hay en esta zona, la liquidez, es tan brutal que nada, empuja los precios a la baja. Lo que hizo que la ruptura de esta tendencia que nosotros tenemos en nuestro primer escenario como la primera zona de oferta o el primer supply zone se viera quebrada a la baja y cerró por debajo. Este cierre por debajo pues indica que no hay suficiente fuerza como para mantener el Bitcoin por encima de los 3.800, 3.850, que era lo ideal para un escenario más alcista. Por eso es que, o basada en eso, es que veo muy difícil llegar a targets de $5.000, $6.000 en este momento. Quizás más adelante, pero no justamente en este momento. Para mí esto fue algo así como una formación BART a la baja, un dump, que si pueden notarlo, esto fue un dump y esto es un retracement. ¿Ven la diferencia? Bien. Eso no es que es manipulación, son los nervios del mercado, el pánico que existe. Pero bien, ahora estamos haciendo un pequeño intento de recuperación, sin embargo con mucha debilidad, y sigo estando muy escéptica de que esto pueda volver aquí. Sin embargo, si estimo el día de hoy podamos ver un pequeño retracement de este DOM, así que habría que esperar. Bien, pasándonos al interdiario, pues evidenciamos que estábamos en un proceso de consolidación y o testeo de esta banda inferior del canal alcista que formamos a partir de la ruptura de la cuña descendente hace 2 semanas. Ese testeo ya lo tuvimos aquí y pues técnicamente esto no cuenta porque aquí comenzó, pero aquí tenemos estos 3 puntos, 1, 2, 3, y acá arriba tenemos 2 puntos. Entonces, ¿qué puedo esperar? 2 escenarios. El primero, vamos a poner aquí, primer escenario. Primer escenario. Un retracement y seguir bajando. Fácil. Un segundo escenario. Un segundo escenario sería un retracement más pronunciado un retracement más pronunciado y luego un último y un tercer escenario, y es que pues evidentemente testeamos y nos vamos otra vez a un tercer testeo de la zona superior o de la banda superior del canal. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Va a depender mucho de el volumen que nosotros podamos ver, es decir, el mercado. Según el mercado como lo acompañe esto, ¿no?
podremos saber entonces si este si hay más futuro al alza. Y dependiendo de lo que suceda aquí, es que entonces yo confirmaría, mira, si hay una especie de reversión de tendencia, lo cual para mí una reversión de tendencia no es en los 4200. Una reversión de tendencia viene siendo luego de romper aquí, y esto es encima de los 5000. Vamos a redondear. Aquí es donde te puede decir que hay una reversión de tendencia, no aquí. Este, y ya sería esperar entonces este comportamiento entre el día de hoy y pues esta semana. Aunque si esto pasó en horas, pues esto puede pasar igual en horas, puede hacer un pump, para entonces poder confirmar la ruptura o no ruptura de la zona de oferta. Para mí, este supply zone que está en negrilla, es una resistencia muy fuerte de romper, porque nada más la hemos tocado una vez, eh, y ya tiene mucho tiempo sin romper. O sea, ya tenemos desde noviembre, tenemos 3, ya para 4 meses sin poderla romper. Es decir, que el escenario que está por detrás de lo que vemos, el underlying scenario, es bastante más profundo del que nos dicen los gráficos de por sí. Entonces, para yo mantenerme objetivo, es decir, eh, para yo poder tener un long term, un, una posición de largo plazo, sin riesgo a cualquier otra cosa, yo recomendaría entrar o muy abajo, cerca del fondo, por aquí, o después de quebrar la zona de recursos. Bien, esto es todo por ahora, mucha suerte. Acuérdense que para jugar en el mercado no necesariamente tiene que haber una sola forma, se puede jugar de muchas formas, así que simplemente afinen sus estrategias y su gestión de capital, y mucha suerte con lo que pueda ocurrir esta semana. Nos vemos la semana que viene. Goodbye, goodbye.